Bueno, familia, hoy lo voy a hacer un poco al revés. Normalmente yo les hago las preguntas primero y después leemos el texto bíblico, pero hoy quiero leer el texto y ya después les hago las preguntas. Entonces, ya saben, es Hechos 4 del 1 al 22. Si usted no anda Biblia, ahí se van a estar proyectando el texto. Entonces, les leo. Dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra angular, desechada por ustedes los constructores. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ese es el texto que vamos a ver hoy. Y antes de entrarle al estudio que hacemos siempre juntos, les hago ahora sí las preguntas. ¿A quién de ustedes ha estado en una situación donde tiene, por así decirlo, dos autoridades, y las dos autoridades les dicen cosas diferentes y ustedes no saben a quién hacerle caso? Por ejemplo, uno carajillo, cuando el papá le decía una cosa: vaya a tal lado y tráigame tal cosa, y venía la mamá y decía: no, traiga esto. Y usted decía: ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a mi mamá o le hago caso a mi tata? Que a quien le hiciera caso le iba a ir mal con el otro. O en el trabajo, tal vez hay situaciones a veces que pasa que usted tiene su jefe, ¿verdad?, pero tiene al jefe de su jefe. Y entonces su jefe le dice: ocupo que me entregue el reporte con A y B. Y llega el jefe de su jefe y le dice: no, ocupo el reporte con C y D. Y usted: ¿a quién le hago caso? Porque los dos tienen la capacidad de despedirme. O por ejemplo con los doctores. Yo no sé si ustedes han escuchado, un día esto estaba viendo un video, me dio mucha gracia porque es cierto. Entonces ustedes ven el montón de estudios y doctores respetables que dicen que el azúcar es mala y que hay que tomar sustitutos, y dan las razones de por qué. Por otro lado, usted escucha otro montón de doctores con otro montón de estudios que dicen que el azúcar es buena y que los sustitutos son malos. Y usted: ¿a quién le hago caso? ¿Cuánto les ha pasado esos escenarios? Sí, ¿verdad? Yo creo que aquí todos, no les dé pena levantar la mano. Ustedes saben que a mí me gusta la participación, ¿verdad? Entonces, si vieron aquí, esos son ejemplos muy livianos, muy light, de lo que Pedro y Juan estaban pasando.
pero ya vamos a ver el tema de esa situación, de lo difícil a saber a quién hacerle caso a veces, porque uno normalmente lo que teme son las consecuencias. Si le hago caso a mi tata, mi mamá se va a enojar; si le hago caso a mi mamá, mi tata se va a enojar, ¿verdad? Entonces normalmente eso es lo que lo pone a uno en la disyuntiva. Pero bueno, nosotros, como siempre, nos gusta ir separando el texto en bloquecitos. Entonces voy con el primer bloque. Yo extraje 4 ideas, 4 frases que a mí me llamaron la atención al estar leyendo el texto. Entonces voy con el primer bloque, que es el versículo del 1 al 4. Lo vamos a volver a leer y ya entonces ahí lo vamos estudiando. Dice otra vez: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Entonces recordemos un poco la semana pasada lo que Andrés nos había enseñado, porque aquí dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada Andrés nos enseñó de que Pedro y Juan iban camino al templo y se toparon con un mendigo, una persona que era coja de muchísimos años, que estaba pidiendo dinero a la entrada al templo. Ellos llegan y le dicen: no tenemos oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús levántate. Y él anda, y entran y dan una prédica, un repaso bastante rápido de la historia de Jesús, de la vida de Jesús. Empiezan a predicar acerca de su obra, de su muerte y de su resurrección. Entonces aquí, después de eso, es cuando dice: se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Tal vez usted dice: bueno, los saduceos, ¿qué es esa palabra de domingo así que uno a veces como cristiano cree que tiene que haberla oído, pero la verdad ni sabe qué significa? Bueno, yo les explico. Los saduceos eran unos seguidores de cierta secta aristocrática de judíos que negaba la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. O sea, eran un grupo élite de judíos que negaban la inmortalidad o la resurrección. Entonces, bueno, Pedro y Juan entran al templo, hacen el milagro por medio del trabajo de Cristo, ¿verdad? Y más bien les va mal, más bien los arrestan. Eso es como que a nosotros, si lo traemos ahora, a nosotros es como que cuando ustedes, también si les ha pasado, quieren hacer una gracia, quieren hacer un favor y terminan haciendo un sapo. La gente se termina quejando, la gente se termina molesta: es que a mí no me gustó, usted le llevó un queque y no, es que yo lo quería de chocolate, no, es que yo lo quería de vainilla, o no, usted pintó, le voy a ayudarle a pintar, a poner, no, es que yo no lo quería de ese color, ¿por qué? Y se enoja. Y usted, quería hacer, nadie me tiene a mí de sapo, ¿verdad? Por venir a ayudar. Seguro así estaban Pedro y Juan en ese momento. Nadie nos tiene a nosotros aquí arrestados por venir a sanar al otro. Con nosotros va a pasar igual. La gente se va a indignar cuando hablemos de Jesús. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús confrontan. Sacan a la luz nuestra verdad, sacan a la luz la verdad de la gente, sacan a la luz el pecado de todos nosotros. Y eso obviamente no nos gusta. Pero aún así va a haber gente que va a creer, porque aquí lo dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Entonces aún así va a haber gente que va a creer, a pesar de los que brinquen, a pesar de los que se opongan, siempre va a haber alguien dispuesto a creer, a dejarse transformar por el amor de Cristo. Y aquí fue donde yo extraje la primera idea, la primera frase, y es que aún en medio del caos siempre alguien va a creer. Aún en medio de la preocupación, aún en medio de que todo se ve mal, alguien siempre va a creer. Siempre va a haber alguien con un corazón dispuesto. Y va a valer la pena. Luego vamos con el siguiente bloque. El siguiente bloque es versículos 5 al 7. Dice: sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Este era otro Juan, ¿verdad? Y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces, pintando un poco el panorama, Pedro y Juan estaban en medio de las máximas autoridades judías.
los estaban juzgando, los estaban interrogando, estaban al frente de una élite, lo que era una élite para ellos, y estaban siendo interrogados. Muy sencillo: ¿en el nombre de quién usted sanó a ese cojo? ¿En el nombre de quién usted hizo ese milagro? Entonces imaginemos el cuadro: dos simples mortales parados al frente de autoridades. Y digo mortales porque Pedro era un pescador, y no es por minimizar la profesión, pero en el tema de conocimiento bíblico obviamente había mucha diferencia. Y aparte dice que eran hombres sin letras, dice más adelante, y lo vamos a ver más adelante, parados frente a los que se sabían la Biblia de arriba abajo y la estudiaban día y noche, y esa era su profesión. Estaban siendo interrogados por ellos. Ahora, otra palabra de domingo dice escribas. Estaban los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Quiénes son los escribas y por qué son importantes? Porque formaban parte de ese grupo de élite. Los escribas hay tres descripciones. Entre los hebreos es como un doctor o intérprete de la ley, alguien que sabe muchísimo la ley. Los escribas del antiguo Egipto eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar. Y una forma más sencilla de entenderlo es una persona que tiene por trabajo copiar a mano los escritos ajenos. Entonces un escriba, resumiendo de una manera muy sencilla, ellos tenían la ley, ¿verdad?, en pergaminos, y entonces ellos lo escribían en otro pergamino. Entonces lo que hacían era copiar. Obviamente en esa época no habían fotocopiadoras, no habían impresoras, nada de eso. Entonces era copiar a mano. Ocupamos llevar la ley a tal región, ocupamos llevar la ley a Escazú. Bueno, entonces el escriba se sentaba y pasaba y escribía otro pergamino. Y no era tan sencillo como solo escribirlo. Para ellos era tan importante que si ellos se equivocaban en una puntuación, rompían todo y lo volvían a hacer. Era un ritual sumamente importante para ellos. Entonces la profesión de escriba era altamente respetada, porque también se sabían la ley de arriba abajo y la respetaban. Cada letra, cada puntuación, todo. Ahora, vamos a empezar aquí a notar cómo está el corazón de ellos. Se acaba de sanar un cojo que tenía años de ser cojo, por solo unas palabras que le dijeron. ¿Y por qué se preocuparon más las autoridades? En lugar de decir, ¡oh, se sanó! El que tenía un montón de tiempo ahí. Más bien se enojaron y es, ¿en el nombre de quién ustedes hicieron eso? ¿Quién les dio la autoridad a ustedes de sanar a alguien? Es como que, yo no sé, venga alguien y yo le diga que me duele aquí la rodilla, entonces me dé un cofal ahí y me frote y ya se me quite, y venga un doctor y lo enjache. ¿Usted por qué lo sanó? ¿En el nombre de quién usted hizo eso? En lugar de alegrarse, qué bueno, mira lo que yo no pude hacer, este sí pudo. Se preocupaban más por el poder o la autoridad con que hicieran el milagro que el milagro en sí. Y eso es parte del orgullo que había en ellos. Ahora nosotros, y esta lo hago por el cierre de este bloque, que ellos preguntan, ojo, porque otra vez son autoridades que están interrogando a simples mortales. ¿Con qué autoridad hacen ustedes esto? A nosotros, trayendo las situaciones ahorita, si alguien nos pregunta sobre nuestro cristianismo, si alguien nos pregunta sobre nuestra fe, ¿cómo respondemos? Especialmente en situaciones tensas, porque puede ser que todos aquí me digan, yo no tengo problema con decir que soy cristiano, yo no tengo problema, yo no lo escondo. Pero cuando estamos en una situación tensa, cuando me pueden rechazar, usted dice, a mí no me importa que me rechacen, pero cuando mi trabajo depende de eso, cuando la salud de alguien depende de eso, cuando hemos visto el tema de los misioneros, cuando mi vida y la vida de mi familia depende de si niego o no que soy seguidor de Cristo, ¿qué tal cuando mi familia está en riesgo? Que un doctor llegue, no sé, que ustedes tienen un familiar en el hospital, ahí internado, y el doctor diga, yo tengo la fórmula para curarlo, solo ocupo que usted me diga que usted no es cristiano. Ahí se pone peludo, ahí se pone feo el asunto. Cuando usted tiene un hijo ahí en el hospital, ahora yo estaba hablando con una amiga que está pasando una situación muy difícil con la hija, por unos exámenes, y que le dijeran eso, ustedes, y ella tiene una fe increíble, pero que le dijeran eso, si usted niega ahorita a Cristo, la curamos. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos con el siguiente bloque para ver la respuesta de Pedro y de Juan, porque todavía no viene la frase. Del 8 al 12 dice, entonces Pedro
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Venimos de ver un Pedro en depresión, que negó a Cristo, que estuvo abandonado, que se sentía solo, que Jesús tuvo que agarrarlo y cocinarle y chinearlo y decirle: Pedro, me amas, Pedro me ama, Pedro me amas, perdonarlo ahí mismo. A un Pedro que se viste de líder, que habla con hechos, no con mentiras, es un testigo dando su testimonio. Pero ojo, lo más importante de todo, Pedro, empezando el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cuando ya usted empieza a glorificar a Cristo, es lleno del Espíritu Santo. Es un Pedro totalmente diferente. Es un Pedro con la autoridad para pararse frente a autoridades religiosas y dejárselas ir de una vez. Ahora, él usa una frase muy peculiar, que hay muchas referencias, hay varias referencias en la Biblia. Dice, vamos a ver, se los vuelvo a leer: Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. La primera referencia está en Salmo 118, imagínense, en el Antiguo Testamento, 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. O sea, Pedro aquí está haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque él sabe que ellos son líderes judíos que se saben la ley, de principio a fin. Son escribas que se la saben de la ley. Y les está diciendo: ustedes que se saben el texto, ese Jesús es esa piedra angular que ustedes tanto sabían y que ustedes desecharon. Luego viene en Mateo 16, del 15 al 18, y este a veces es un texto que ha sido malinterpretado en el cristianismo, porque se le da como el valor a Pedro y en realidad es a Cristo. Dice, tal vez este es más conocido. Aquí Jesús, les doy un poco de contexto, Jesús estaba hablando con los discípulos y preguntando qué se decía de él en el pueblo. Y entonces decían que unos decían que era Moisés, que era no sé qué, ¿verdad? Y entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy?, le pregunta Jesús. Entonces les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es donde se cree que esta piedra está diciéndole a Pedro. Pero viendo la traducción original, cuando habla de Pedro, es piedra pequeña, y cuando habla de roca, es una piedra grande. Cuando él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre el punto cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa es la piedra angular del cristianismo. No es que Pedro sea la base del cristianismo, sino que Cristo es la piedra angular. Y lo vemos en dos referencias diferentes. Y aquí Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está dándoles una cátedra a los que se suponen que son los líderes. Si nosotros lo traemos acá, sigue igual. Todo el reconocimiento tiene que ser a Cristo. Todo el reconocimiento. Pedro no dijo: es que yo, como fui muy bueno, entonces Jesús me dejó hacer esto, Jesús me dejó sanar, es que a mí Jesús me dejó la autoridad para sanar. No. Él dijo: todo el reconocimiento era para Cristo. Nosotros ahorita es igual. Todo lo bueno que pasa, todo lo que hacemos para Dios y su obra por medio de Jesús, es en el nombre de Cristo. Si usted habla con alguien y esa persona cree, no es que usted fue muy bueno, no fue habilidad mía,
es el reconocimiento, es para Cristo, es el Espíritu Santo. Si yo ahorita estoy hablando y alguien se ve iluminado, se ve transformado, esto lo hace darle gracias a Dios. No es que yo sea muy bueno, no es que yo sea muy buen orador, es el Espíritu Santo orando, es la obra de Cristo. Si una persona deja un vicio, la gloria es para Cristo. Si una persona es sana de una enfermedad, sana del corazón, sana de una depresión, la gloria es para Cristo. Jesús es la piedra angular y nosotros solo en Él podemos ser salvos. Ese es el punto. Y la frase para estos bloques que les leí, la frase para esta parte, es que Jesús es el por qué y el por quién. Jesús es la respuesta. Y Pedro lo usó. ¿En el nombre de quién hicieron ustedes este milagro? En nombre de Cristo. Obvio que les dio cátedra, pero todo se resume a eso. Jesús es el por qué y el por quién. Es el por qué nos levantamos en las mañanas, es el por qué a veces hay retos, sí. ¿Por qué hay retos? Sí, porque Cristo vive. Porque hay que luchar en contra de eso. ¿Por quién nos levantamos? ¿Por qué hacemos esto que hacemos? ¿Por qué vamos a la gente en situación de calle? ¿Por qué hacemos lo de los víveres? ¿Por qué cantamos? Por Cristo. Él es el por quién. Luego en el siguiente bloque es del versículo 13 al 18. Dice, vamos a ver entonces la reacción de los fariseos, de los líderes judíos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Para entender el impacto o lo impresionante, son líderes judíos que se llaman la nación santa, que se supone que son los representantes de Dios en la tierra, a los que Dios les dio la promesa, y el corazón lo tienen tan duro y tan corrompido que están inventando amenazas para que no hablen de Jesús. O sea, están tan duros, están tan enfocados en no perder lo que tienen, en no perder el control, que todo lo que habían hecho, todo lo que está en la ley, todo lo que les había dicho los profetas, que eso es algo que Pedro menciona en el capítulo anterior, todo se les olvidó. Todo por la corrupción y la dureza del corazón. O sea, se supone que son autoridades judías que deberían actuar bajo el bien, porque así lo decía la ley de ellos, no se puede mentir. Y van a amenazarlos en base a nada, con tal de que no se abre en el nombre de Jesús. Es gente que definitivamente ha endurecido demasiado su corazón. Yo una vez les dije a ustedes, que es una frase que yo había escuchado, y la verdad es muy cierta y sigue siendo cierta, seguirá siendo cierta hasta que Cristo vuelva. El hombre poderoso, ¿qué es lo que más teme? El hombre poderoso teme una cosa, y es perder el poder, perder el control. Y es lo que se ve en los líderes judíos. Ustedes se devuelven a los evangelios, a la historia de Jesús, que era lo que les daba miedo, que dejaran de buscarlos a ellos y buscaran a Jesús, que dejaran de buscarle aquí en ellos y buscaran a Jesús, porque los fariseos, los líderes, los tenían controlados. Tienen que hacer esto, tienen que venir aquí, tienen que darnos el diezmo, tienen que darnos las ofrendas, tienen que hacer esto bajo nuestras reglas. Entonces obviamente hay un control. Llega Jesús, rompe con eso, la gente empieza a hacerle caso, la gente empieza a ser libre y no les gusta, no quieren perder el poder. En el caso de nosotros, no cambia para nada. Siempre va a haber gente dispuesta a hacer lo que sea con tal de callarnos. Van a mentir, van a engañar, nos van a perseguir, nos van a amenazar, nos van a humillar. Cualquiera de esas acciones, en algún momento, si usted ha intentado vivir a Cristo, la tiene que haber vivido. Algún rechazo, alguna negación, algún tipo de humillación. Siempre va a haber gente que va a hacer lo que sea con tal de callarnos, inventar,
Y ahora hay un fenómeno que tiene hasta nombre, y es la cultura de la cancelación. Yo no sé cuántos aquí conocen ese fenómeno. Es muy conocido o se aplica mucho a redes sociales y medios de comunicación. La cultura de la cancelación. Usted puede decir, ¿qué es eso? Bueno, ya les explico también. La cultura de la cancelación, a mí me da mucha gracia porque se ve demasiado en redes sociales y uno ve cuál famoso sí tiene el carácter para mantenerse con sus ideales y cuál simplemente se maneja donde está la plata. Y obviamente eso aplica también a nosotros. La cultura de la cancelación es un fenómeno social en el que un individuo o un grupo de personas es criticado públicamente. A menudo se les niega a ese grupo la oportunidad de expresarse debido a sus opiniones, acciones o comportamientos, porque son considerados socialmente inaceptables u ofensivos. O sea, esto es que entonces hay un grupo de gente que opina que el que usted sea cristiano es ofensivo, es algo socialmente inaceptable, porque ya el cristianismo es algo viejo, es algo de antaño, ya deberíamos ser más libres y más permitirlo todo y que usted haga lo que le dé la gana y siga su corazón. Y si usted opina lo contrario, entonces lo mandamos a callar y presionamos y presionamos y presionamos para cancelarlo. Y se vive gente que en algún momento, famosos, políticos, lo que sea, dicen que están en contra de algún movimiento anticristiano y entonces brincan, no, hay que bloquearlo, hay que sacarlo de los medios de comunicación, no puede ser. Y le doy un caso, este es ficticio, porque no he visto que suceda, tampoco niego que pueda suceder, pero eso es como que Messi salga públicamente diciendo en una entrevista, le están haciendo una entrevista a Messi, ¿verdad? Como de esas, y le están preguntando sobre la Copa América, pero de un pronto a otro le preguntan, ¿usted qué opina sobre el aborto? Y que Messi diga, estoy totalmente en contra. Entonces se va a levantar un grupo grande de gente que está a favor del aborto y va a decir, a Messi hay que cancelarlo. No puede ser posible que salga diciendo eso. Y entonces presionan y presionan y presionan a los medios de comunicación, presionan a los patrocinadores para que le quiten el patrocinio a Messi, y entonces Messi o se retracta o se queda sin patrocinadores. Eso es la cultura de la cancelación. Y eso se vive en las redes sociales, se vive en los medios de comunicación. Lo que pasa es que no lo notamos, obviamente de un pronto a otro dejamos de ver que una persona dejó de salir en noticias, dejó de salir en medios. ¿Y qué es? Muchas veces es eso. Y a nosotros nos pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en contra de ese impulso de ir con la corriente, porque no es porque yo esté aquí predicando que me siento diferente, no, uno tiene ese impulso de ir con la corriente, porque a veces uno se cansa. Qué pereza estar lidiando con gente que me rechace, con gente que se ofenda, con gente que me vaya a hacer pleito, y uno a veces quiere ir con la corriente, pero tenemos que luchar contra ese impulso de quedarnos callados. Sí, hay que ser sabios. El mismo Jesús no siempre hablaba, lo vimos en su juicio. Hubo momentos donde Jesús decidió hacer silencio, pero aún así tenemos que ir en contra de ese impulso de ir con la corriente y de predicar siempre a Cristo, y no porque Cristo dependa de nosotros. Sépalo, es que eso es tan genial. No depende de nosotros, Él nos deja participar, porque aun cuando fallamos, el nombre de Cristo siempre va a ser predicado. Y les dejo un ejemplo en Lucas, el mismo Jesús lo dice, Lucas 19, del versículo 39 al 40 dice, estaban ahí Jesús peleando con los discípulos, por así decirlo, discutiendo, porque los discípulos supuestamente estaban haciendo un desorden, y entonces llegan los fariseos y regañan a Jesús y le dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. No ocupa Cristo que nosotros lo reconozcamos. El beneficio es para nosotros. Pero si nosotros nos calláramos, la creación clama por Cristo. La creación va a apuntar quién es Cristo. Y esta me lleva a la tercera frase, que a Jesús nada ni nadie lo cancela. Y tal vez a nosotros en este contexto latino, cristiano, por así decirlo, es fácil, pero escuchar testimonios como el de Sophie y otros misioneros, donde no hay iglesias, no hay nada,
y que aparezca un cristiano de la nada, que aparezca alguien que por solo ver un atardecer diga, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Eso es la creación clamando por el Creador y clamando por Cristo. Y vamos con el último bloque de texto, dice, del 19 al 22. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podemos dejar de hablar. A pesar de las amenazas, ellos no dejaron de hablar. Pedro y Juan deben hablar las cosas que habían visto y oído. Es que no es solo algo que vamos a hacerlo porque Jesús nos lo pidió. Tenían que hacerlo, no solo por esa compulsión interna del Espíritu Santo que decía al principio, Pedro lleno del Espíritu Santo, no solo por eso, sino había un mandato, por así decirlo, de Jesús. Y lo vemos, si se acuerdan, en Hechos 1, hace unas semanas cuando vimos Hechos 1, decía, me seréis testigos en Jerusalén. Y ser testigos no es que, vi a Jesús y me quedé callado, que es testigo en un juicio, es una persona que va y da su declaración, dice lo que vio, lo que oyó. Entonces, Él les está diciendo, ustedes tienen que ir a hacer lo mismo, ustedes me vieron, tienen que ir a hablar, tienen que ir a contar lo que vieron. Ellos tienen una obligación, y esta obligación aplica para nosotros también. Ahora, definitivamente, como ya lo dijimos, los líderes religiosos estaban tan ciegos por su propio orgullo, por su corrupción, por la dureza en su corazón, que ignoraron un milagro claramente hecho por Dios. Un hombre que la ciencia tradicional, por lo menos de esa época, que la ciencia tradicional no pudo sanar, no pudo curar, fue sanado de forma milagrosa. No fue como que un día se toparon Pedro y Juan con él y entonces empezaron a frotarlo con cepol, ¿verdad? Ahí. Y todas las noches iban y pasaron 3 años y el cojo se sanó. No, es que fue, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate. Y lo levantaron y listo, chao. Ya quisiera Andrés con esa rodilla que le hicieran eso, ¿eh? Bueno, yo también con el tobillo, eso vacilábamos en el grupo nosotros. Y ojo, se enfocan más en otra cosa. Estaban ciegos, o sea, no ven el milagro. No ven el milagro. Volviendo al ejemplo, porque todos en algún momento nos podemos identificar con tener un familiar enfermo o alguien que amamos. Es como que ese familiar se sane milagrosamente en cuestión de segundos y usted se ponga a pelear que es que no le trajeron algo del baño o que es que la enfermera estaba vestida de tal color cuando la persona se acaba de sanar frente a sus ojos. Ustedes saben lo que hay que estar descerrado para ver eso. Nosotros debemos obedecer más a Dios, a Dios antes que a los hombres. Y que la gente reconozca, como decía el texto, que estuvieron con Jesús, que la gente reconozca a nosotros que estamos con Jesús, que lo conocemos su identidad, que ha obrado en nosotros. ¿Y eso cómo empieza a verse? ¿Cómo la gente ve que nosotros seguimos a Jesús? Porque mientras el mundo quiere que seamos egoístas, por ejemplo, Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos sacrifiquemos por otros. Mientras la gente dice que está bien dejarse llevar por su corazón, sigue tu corazón, cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón, Dios nos enseña y nos manda a tener dominio propio. Si nos dejamos transformar por su amor, vamos a empezar a reflejar esa luz. Y no quiere decir que no hayan pruebas, pero vamos a reflejar la luz de Cristo y vamos a mostrar lo que conocemos. No fue que Pedro y Juan se volvieron teólogos de la noche a la mañana, pero estuvieron con Jesús, lo vieron, lo escucharon, decidieron aprender, decidieron imitar lo que vieron. Ahora, siempre damos esta advertencia, es la advertencia que viene antes de consumir un producto. La obediencia a Dios no facilita el camino. Si a nosotros nos han vendido que
Si usted se hace cristiano, todo va a ser más fácil, no va a tener problemas, no se le van a enfermar los familiares. Yo creo que aquí todos podemos levantar la mano y decir que es mentira. La obediencia a Dios no facilita el camino. Y lo vemos en los discípulos, también lo hemos mencionado. De todos los discípulos, la mayoría, si no me equivoco, solo uno tuvo muertes trágicas. Si no me equivoco, solo uno tuvo una muerte natural, por causas naturales. Todo el resto tuvieron muertes trágicas. Pero fueron firmes en su decisión hasta el final. Se mantuvieron firmes en ir en contra de la corriente. Se mantuvieron firmes en declarar el nombre de Cristo. Se mantuvieron firmes hasta el final. Y lo mismo le pasó a Jesús. Cuando Jesús estuvo orando con el Padre, ¿qué le pidió? Si se puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se mantuvo firme en obedecer al Padre. Entonces, para nosotros los frutos, si nosotros somos obedientes y decidimos obedecer a Dios en lugar de al mundo, en lugar de a la gente, en lugar de nuestro propio corazón, los frutos van a hablar por sí solos. Se va a empezar a notar, así como lo vemos en Pedro, se están viendo los frutos ya de disponerse, se están viendo los frutos de dejarse usar por el Espíritu Santo. Lo mismo va a pasar con nosotros. Cuando Dios es nuestra guía y Cristo es nuestro ejemplo a seguir, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, las cosas se van a empezar a dar. Los frutos empiezan a brotar en nosotros mismos y en la gente a nuestro alrededor, no facilitando el camino, pero sí trayendo esas herramientas, trayendo esos milagros, trayendo esa sabiduría, trayendo todo lo que necesitamos para hacer la obra. Nosotros tenemos que disponernos. Y es aquí donde viene la última frase, antes de hacer las preguntas de cierre que a mí siempre me gustan hacer. Y es obediencia a Dios y punto. Y es ahí donde entonces a veces los ateos, los agnósticos, pero ¿cómo? Obediencia a Dios y punto, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? La Biblia está llena de por qué. La vida de uno está llena de por qué. Uno ve a la gente que busca las soluciones en tantas cosas y no sirve para nada. Y yo de verdad digo, ¿cómo hace la gente sin Dios? Si yo a veces me siento triste, a veces me siento enojado, a veces me siento frustrado con la vida y me puedo refugiar en Dios, ¿cómo hace la gente que no tiene eso? Pero a la vez me respondo a mí mismo, sí, por eso es que cada vez estamos peor, por eso es que cada vez la salud mental está peor, por eso es que cada vez hay más agresión, por eso es que cada vez se ve lo que se ve en las calles. Porque no hay obediencia a Dios y punto. Ahora, para ir cerrando, ¿dónde está Jesús en todo esto? La pregunta que siempre me gusta hacer a mí. Aunque obviamente en este caso es muy fácil verlo, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de Jesús de principio a fin. Pero, ¿cuáles son las claves que se apunta a Jesús aquí? Yo saqué 4 claves. Primero, Jesús es el que obra los milagros a través de nosotros. No es por habilidad nuestra. No es porque yo sea muy santo, muy bien portado. No es porque hoy me leí la Biblia, entonces puedo ir a hacer tal cosa. No, es Él el que obra a través de nosotros. No es porque yo sea muy estudioso que entonces a mí Andrés me dejó predicar aquí. No, es porque Él ha visto frutos en mí. Y eso no quiere decir que me haya equivocado, no quiere decir que me haya tenido que jalar las orejas. Pero ha visto los frutos en mí. Y hemos visto los frutos aquí. Y se tienen que seguir viendo. Pero es Jesús el que obra a través de nosotros. Es Él el que hace los milagros. Segundo punto, Jesús es la piedra angular, es la base de todo lo bueno que viene de Dios. Jesús es la piedra angular, no es Pedro, no es la religión, no es los evangélicos o católicos, no es nada. Jesús es la piedra angular, por eso dijo, solo a través de mí pueden llegar al Padre. Tercero, Jesús siempre obedeció a Dios y a nadie más. Ya les dije, Padre, si pudiera pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Y fue obediente hasta el final. Cuarto punto, Jesús es el por qué y el por quién. Que no se nos olvide. Yo he visto en la Biblia que a veces la Biblia repite mucho, ya entiendo por qué uno de verdad ocupa como que le taladren ahí. Jesús es el por qué y el por quién. Cuando usted está pasando una situación difícil y se pregunta por qué, Jesús.
A veces la respuesta no es como que nos va a alegrar de la noche a la mañana, pero es Jesús. La respuesta es Jesús. Búsquelo, busque su ayuda, busque su consuelo, busque su guía. Cuando las cosas están bien, también dele gracias. Y ya, tarea para nosotros. A mí me gusta siempre dejarles tarea. Es un autoexamen. Esta vez va a ser un autoexamen. Quiero que ustedes hagan un autoexamen con 3 preguntas, que las mediten durante la semana, en estos días, y evalúen cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está ahora que estamos celebrando el Día del Padre, cómo está la relación con su papá, con su Padre Celestial, el que le ha dado todo, el que sopló aliento de vida en ustedes? Primera pregunta: si me ordenaran no hablar de Jesús, ¿qué haría? Si me despidieran del trabajo, si perdiera los recursos, tal vez usted es el único sustento de su casa y perder ese ingreso. Si a mí me pidieran, o como el caso que siempre vemos que uno dice, pero eso no va a pasar aquí en Costa Rica. Tengan cuidado, ¿verdad? Las cosas cambian. Uno hace 10 años o más pensaba que la situación del narcotráfico nunca iba a llegar como está ahorita en Costa Rica. Pero la situación que viven los musulmanes, ¿qué haría si me ordenaran no hablar de Jesús? Hágase esa pregunta, sea sincero. Segunda pregunta: usted revise sus decisiones diarias, cuando va al trabajo, cuando va en el carro, la música, va cantando, con las reuniones con sus compañeros, en la U, con sus amigos, cuando sale los fines de semana. Con mis decisiones diarias, ¿obedezco más a Dios o obedezco más al mundo? ¿Obedezco más a Dios o obedezco más mi corazón, mis deseos? Y tercera pregunta: si mi estilo de vida, estaba guiado un poco a la primera, si mi estilo de vida de seguir e imitar a Cristo me trajera señalamiento y persecución de verdad, no que el vecino me diga, ay pandereta, puratusa, no, persecución de verdad. Y puratusa, verá, agrego otra palabra más feilla. Si me trajera señalamiento y persecución, ¿qué haría? De verdad, hágase esas 3 preguntas y medítelo y sea sincero. No le tiene que contar a nadie, sea sincero. Y usted dice, no, estoy malísimo. Otra vez, la respuesta es Jesús. Vaya a Jesús, sea sincero con Él, dígale, necesito cambiar esta situación. Y si usted dice, no estoy tan mal, bueno, siga ahí, siga luchando, siga esforzándose, siga agarrándose de Cristo. Jesucristo es el porqué y el por qué. La cosa se puede poner difícil, la cosa se puede poner fácil, se puede poner hasta imposible, pero Él es el Dios de los imposibles. Y eso no quiere decir que a usted puede ser que tenga ese anhelo en el corazón de que se le sane la persona, puede ser que no pase, pero ahí está Cristo obrando, está obrando en esa persona, está obrando en usted, está obrando en su corazón, y hay que confiar en Él. Él tiene el control de todo. Jesucristo basta, es suficiente para todo lo que necesitamos. Nosotros, nuestra parte es disponer nuestro corazón y obedecerlo, como hicieron Pedro y Juan, obedecerlo y proclamar el nombre de Cristo. Ojalá de verdad se lleven estas preguntas, familia, ojalá de verdad se lleven estos puntos y podamos aplicarlo, podamos vivirlo, podamos ver esos frutos alrededor nuestro, porque nada trae más alegría que ver los frutos de Cristo en nuestra vida. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, papá. Hoy que celebramos el Día del Padre, tú nos diste la vida. Tú pensaste en nosotros, Dios, aún en medio de las circunstancias, sean cuales sean las que hayamos nacido. Tú pensaste en nosotros. Permitiste, porque tú permites que hayamos llegado a este mundo, Señor. Y si estamos ahorita, si respiramos, si todavía nos levantamos hoy, es porque tienes un propósito para nosotros, Señor. Y sí, a veces la cosa se nos puede poner difícil. Como decimos, somos humanos, podemos fallar, pero que no se nos olvide que siempre podemos volver a ti. Que no se nos olvide que Cristo es la luz, que no se nos olvide que Cristo es el único con las respuestas, que no se nos olvide que la paz verdadera proviene de Cristo. Que aprendamos a conocerte de verdad, Señor, que aprendamos a confiar y a descansar. Eso no quiere decir que a veces vayamos a estar tristes, pero como un papá que verdaderamente ama, estás ahí para abrazarnos, para consolarnos, para limpiar nuestras lágrimas. Y cuando celebramos, como un Padre amoroso, también celebras con nosotros.
Gracias, Padre Celestial. Y la obra más grande fue enviar a Jesús. Enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, a cargar con todos los pecados, pasados, presentes y futuros, porque nos amas, porque tú nos amaste primero y nos amas de una manera increíble. Y aunque no lo podamos entender porque nuestra mente es limitadísima, gracias Dios, gracias por enviar a Jesús y gracias Cristo por ser obediente al Padre. Gracias por someterte a su voluntad y porque venciste a la muerte, porque la muerte no pudo contigo. Y gracias porque dejaste al Espíritu Santo con nosotros. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones y nos dé esa sabiduría, nos dé esa autoridad, nos dé, como hizo con Pedro, para poder hablar de Cristo sin miedo, Señor. Sea cual sea la situación, Padre, que siempre reconozcamos la gloria de Cristo. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muchísimas gracias.